Afectuoso saludo en Cristo Jesús a los oyentes de la voz de María. Iniciamos su programa Caminos de Esperanza, de Fe y de Salvación, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me disculpan que esté un poquito disfónico, pero es importante hacer el programa de anunciar al Señor. Dios Padre quiere que todos sus hijos se salven. Por eso nos envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, el Hijo eterno, engendrado, no creado, de su misma naturaleza, y envió el Santo Espíritu a la Virgen María, que concibió a Jesús, el Hijo de Dios. Nació en la pobreza de la gruta de Belén, vivió humildemente en el hogar de Nazaret. Su padre, José el carpintero, su padre putativo, que lo adoptó, y allí el hogar de Jesús, José y María, la Sagrada Familia. Jesús creció en gracia, en sabiduría y en estatura delante de Dios y de los hombres, obedeciendo en todo a José y a María. Ya hombre de unos 30 años, comenzó a anunciar la salvación, el reino de Dios. Cambien de vida y cambien de corazón. Y Jesús anunció los tiempos de salvación del Mesías, curando a los enfermos, resucitando a los muertos, expulsando a los demonios, anunciando la paz y el perdón. Dios nos ama, y la prueba más grande de amor de Jesucristo es que obedeció a su Padre hasta la muerte, y muerte de cruz, pagando así por nuestros pecados, asumiendo incluso nuestra muerte y resucitando para, libres del pecado y de la muerte, tener vida eterna con Él. Jesús ascendió al cielo, y desde el cielo, junto al Padre, nos envía su Espíritu, el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, que está presente en su iglesia, que recibimos en el bautismo y en la confirmación. Y también al comulgar a Jesús, recibimos de su propio Espíritu, para vivir como hijos amados de Dios, miembros de la familia de Dios en la Santa Iglesia Católica y Apostólica. El Evangelio del día de hoy está tomado de San Lucas, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Y bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de sábado, y estaban poseídos de admiración por su enseñanza, porque su palabra era llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo, y gritó con voz fuerte: «Ea, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido para perdernos. Ya sé quién eres tú, el Santo de Dios». Y Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Y el demonio salió de él, derribándolo al suelo en medio de ellos, aunque sin hacerle daño. Y todos se llenaron de estupor, y se decían unos a otros: «¿Qué cosa es esta, que con imperio y fuerza manda a los espíritus inmundos, y salen?». Y su fama se extendió por todos los alrededores. Levantóse de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón padecía de una fiebre grande, y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre, y ésta la dejó. Al instante se levantó ella y se puso a atenderlos. A la puesta del sol, todos los que tenían enfermos, cualquiera que fuese su mal, se los trajeron, y él imponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Salían también los demonios de muchos gritando y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Y él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar desierto. Mas las muchedumbres que se pusieron en su busca lo encontraron y lo retenían para que no las dejase. Pero él les dijo: «Es necesario que yo lleve también a otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado». Y anduvo predicando por las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor predica en las sinagogas, las casas de oración,
Allí los judíos se reunían, había una persona que presidía, se rezaba el Shema, el credo de los israelitas, que hay un solo Dios a quien hay que adorar con toda la mente, todo el corazón, todo el alma. Se leía un pasaje de la ley del Pentateuco, ¿no?, escrito por Moisés. Se leía un párrafo de los profetas, unos salmos. El presidente daba una bendición solemne a los presentes. Así se mantenía la fe. Y esto tenía mucha importancia también para los que estaban lejos del templo de Jerusalén, donde se daba el culto principal, la presencia viva de Dios en el templo, pero también en las casas de oración o sinagogas. Lo interesante es que en esta sinagoga está un endemoniado, un hombre que tiene un espíritu impuro, y grita: ¿a qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido para perdernos. Ya sé quién eres tú, el Santo de Dios. Y Jesús le increpó diciendo: cállate y sal de él. Y también cuando Jesús sale de la sinagoga, va a la casa de Pedro, cura a la suegra, y después que pasa el día de descanso, muchos se acercan a la casa de la ciudad, muchos seguramente están en Cafarnaúm. Y el Señor sana a muchos de tantas dolencias y endemoniados. Y también lo reconocen, gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo, el anunciado, el ungido. Aquí tenemos un comentario. Estoy siguiendo la Biblia comentada de Straubinger, un sacerdote alemán que huyó de la persecución nazi y se asiló en Argentina, y ahí hizo una traducción extraordinaria de la Biblia desde los textos originales, el hebreo, el arameo, el griego. Tradujo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Se lo llama el Jerónimo de las Américas, y su Biblia tiene mucho valor por la calidad de la traducción y también por los comentarios. En relación a que Jesús hace callar a los demonios, el comentario dice: Jesús no quiere apoyarse en el testimonio de los demonios, que sirven a la mentira, aunque alguna vez digan la verdad. Él, que no recibió testimonio de los hombres, ni siquiera necesitaba el de Juan Bautista, porque tenía el testimonio de su divino Padre. ¿Cómo podía aceptar por apóstoles a los espíritus del mal? Por ahí vemos el honor inmenso que Él nos hace al enviarnos los apóstoles. Es de notar que Satanás mismo nunca expresó ese conocimiento que aquí manifiestan los demonios, reconociéndolo como el Hijo de Dios. Claro, el demonio, Satanás, en su soberbia quería que Jesús lo adorara, y Jesús lo venció con la oración, con el ayuno, retirándose al desierto. Bien, eso en cuanto al Evangelio de hoy. Jesús dice también en un pasaje que el mejor remedio contra estos demonios es el ayuno y la oración. Los santos también creen mucho en el poder del crucifijo, Jesús crucificado, donde asumiendo el pecado y la muerte venció al demonio, y también en el valor del agua bendita. También en una charla muy buena que nos dio el padre Charlie en la capilla de la Voz de María, se bendijo un verdadero equipo, un verdadero kit para expulsar a los demonios y lograr curación, también sanación. Incluía agua bendita, los demonios huyen, sal exorcizada, aceite bendito y una velita, la luz de Cristo. El padre Charlie bendijo todo esto, y todo esto de tanto valor, con unas oraciones preciosas sobre la vela, la luz de Cristo, sobre la sal, el aceite, el agua. Tenía un valor módico de $5, y muchos tuvimos el privilegio de llevarnos a la casa estos sacramentales benditos
Yo lo tengo junto a mi cama y un escritorio, ¿no? Bien, hablando de los santos, mañana día 3 de septiembre se celebra un santo relativamente poco conocido entre nosotros, pero que fue extraordinario, San Gregorio Magno, de los sabios doctores o llamados padres de la Iglesia de Occidente. Allí está San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno. Aprendamos un poquito de este grande Papa y Santo y aprovechemos de pedir mucho por nuestro Papa León. Qué grande responsabilidad tiene y sometido a tantas presiones y tiene que ir anunciando el Evangelio, la paz, afirmarnos en la fe y enfrentarse también contra tantas desviaciones de afuera y de adentro también de la Iglesia, para que siempre impere la verdad, para bien de la Iglesia y del mundo. Que Dios le conceda sabiduría, fortaleza, valor, ánimo en su misión de representante de Cristo Jesús. Y así lo decimos, porque el Señor le dijo a Pedro: pastorea mis ovejas. Si me amas, Pedro, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Qué grande autoridad tiene Pedro y sus sucesores. Pedir siempre por el Papa. Dichosos los que al rezar el rosario, en comunidad, en familia o frente al sagrario, se acuerdan de pedir por el Papa. Ganan así indulgencia plenaria. Así lo establece la Iglesia en un verdadero manual que tiene de indulgencias. Rezar un rosario en comunidad, por ejemplo, el esposo, la esposa, los hijos, los amigos, y acordarse del Papa, rezando por él, un Padre Nuestro, una Ave María, Gloria, un credo si quieren añadir, y con las condiciones acostumbradas de confesión, comunión y arrepentirse, estar dispuestos a una vida santa, se gana la indulgencia plenaria. Escuchaba también hace poco a nuestro cardenal y arzobispo Luis decir algo muy interesante, que en este año jubilar todos podemos ganar la indulgencia plenaria. Tenemos la puerta santa en la catedral o los llamados templos jubilares, donde peregrinamos y ganamos la indulgencia plenaria. Por ejemplo, el santuario de la Virgen de Schoenstatt, que está en la vía Tancamarengo. Allí en esa subida, arriba está el cementerio, Jardín de la Esperanza. Allí a medio camino está el santuario de la Virgen de Schoenstatt. Ese es un templo jubilar, se puede ganar la indulgencia plenaria. También en el santuario de la Nuestra Señora de la Alborada, precioso santuario. Entiendo que en el santuario también de la Divina Misericordia. Y recordemos cómo se gana la indulgencia plenaria. ¿Y qué es esta indulgencia plenaria? Si nos confesamos, arrepentidos, dispuestos a una vida nueva, Dios nos ha perdonado los pecados. El sacerdote nos impone una penitencia muy maternal, muy buena. Rece un Padre Nuestro, 3 Ave Marías, por ejemplo. Pero aún así, hay que ir pagando en esta vida o en el purgatorio para irnos purificando. Pero el que gana la indulgencia plenaria, no solo que tiene el perdón de los pecados, sino que queda libre de esas penas y castigos que le corresponden por sus pecados. Y sobre todo de estar dispuesto a una vida santa. Y en este caso la Iglesia ofrece en este año jubilar que si nos confesamos, recibimos la Santa Comunión y acudimos a uno de estos templos jubilares y estamos dispuestos a una vida santa, rechazando incluso el pecado venial, ganamos la indulgencia plenaria. Pero Monseñor Luis añadía algo muy bonito. Decía también, tiene que practicar una obra de misericordia, porque si no está faltando algo, ¿no? Qué lindo ese día en que el Señor nos perdone y nos libra de los castigos y penas. Y esto es tan cierto, que los sabios doctores de la Iglesia dicen que el que gane la indulgencia plenaria queda como recién bautizado, como un niño. Y si llegara a morir ese día, va directo al cielo sin pasar por el purgatorio.
Y lo hermoso es que se puede aplicar por el fiel difunto, un fiel difunto querido. Si falleció nuestro padre, nuestra madre, pidamos por ellos, para que si están en el purgatorio, pasen al gozo del cielo. O una persona, un pariente, un vecino, algún niño que haya fallecido, en fin, por cualquier difunto podemos ganarle la indulgencia plenaria. Y eso lo hace la Iglesia con la autoridad que le ha dado el Señor a Pedro de atar y de desatar. Volviendo a lo que nos decía Monseñor Luis, añadan una obra de misericordia, porque si no está faltando algo. Y así como la Iglesia da indulgencias tan buenas, tan sencillas, tenemos también nosotros que practicar una obra de misericordia sencilla. Por ejemplo, ¿qué pasa si está una señora ahí pidiendo a caridad con su hijito, muchas veces de Venezuela, que vienen ecuatorianos? Una moneda, pues una moneda que los alegre. ¿Qué les parece a ustedes? Un dolarito los alegra mucho. Para ellos es el pan de cada día, ¿no? O los que tienen más disposición pueden hacer más medios. Otra obra un poquito más, ¿no? Tal vez llevar a un pobre a una consulta médica, que son módicas en los dispensarios que ofrece la Iglesia, tan buenos los de Redima, de la red de dispensarios médicos de la arquidiócesis. Por ejemplo, Fundacén, en la Alborada, diagonal al Santuario de Nuestra Señora de la Alborada. Por ejemplo, José María, en Tulcán y Venezuela, o Sagrada Familia, Avenida Machala y Pancho Segura, o el Dispensario Virgen del Carmen, precioso, con precios muy módicos, que está en la Avenida Machala y calle Clemente Ballén, detrás de la Iglesia de la Victoria. Allí la Iglesia ofrece buenos servicios. Ahora que la salud pública está en crisis, realmente hay que decirlo, algo que es conocido ya por todos, ¿no? Cómo faltan medicinas, cómo faltan alimentos. Se observan cosas que están fallando, lamentablemente, en los mismos profesionales. Hay que darle más atención a la medicina. El pueblo está gimiendo por la enfermedad. Pidamos a Dios que ilumine a las autoridades, gobernantes, ministros de salud, presidente, la madre del presidente, que es doctora, que es más sensible en el tema médico. Cuando se está enfermo, si está débil, no se puede ni trabajar. ¿Cómo un padre de familia puede llevar el pan al hogar si está enfermo? ¿Cómo la madre de familia puede preparar la comida y hacer las tareas del hogar si está enferma? ¿Cómo los estudiantes pueden estudiar si están enfermos? ¿Cómo los trabajadores públicos pueden cumplir su misión si están enfermos? Y en el trópico, que estamos expuestos a tantas enfermedades infecciosas, estamos viendo casos de dengue y de dengue hemorrágico. Hay que luchar por la erradicación del mosquito. Estamos viendo casos de enfermedades infecciosas, endémicas. Hasta el mismo COVID se ha hecho endémico, se ven casos también de vez en cuando. Entonces, el Ecuador necesita mucho en materia de salud. Y no se diga en servicios básicos, de vivienda, de agua potable, de servicios de alcantarillado, etc. Entonces los gobernantes que sean muy sensibles a estas necesidades, y el pueblo responde favorablemente cuando se los atiende, ¿no? Y vota por esos gobernantes, alcaldes, etcétera, que velan por su bien. Y el bien máximo que ofrece la Iglesia es anunciar a Cristo Jesús, pero también la Iglesia tiene su presencia muy importante con la educación y con los servicios sanitarios, como estas redes de dispensarios de la arquidiócesis, Redima. Entonces, allí se puede hacer una buena obra también de caridad, y se hace con precios módicos de servicio a los más pobres. Y nosotros ganar esa indulgencia plenaria para nosotros mismos, para un ser querido, y añadiendo una obra de caridad, una limosna, o llevar a alguien que necesita una consultita en estos lugares que ofrece la Iglesia, estos lugares, estos centros médicos que cada vez están más equipados. Les aviso de antemano, excelentes laboratorios, equipos para mamografías, tomografías incluso. Entonces, aprovechemos pues de ganar la indulgencia plenaria
rezando Padre Nuestro, Ave María y Gloria por el Papa, si quieren el credo, confesándose, comulgando y estar dispuestos a iniciar una vida nueva y con una obra de misericordia. Vida nueva es lo que más necesitamos y Dios nos ofrece esa vida nueva por la pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Así como hay que pedir por los papas, es bueno conocer la historia de la Iglesia. Después de Pedro vino Lino, después vino Cleto, Clemente, y fuimos pasando por la historia. Aquí vamos por San Gregorio Magno, aprendamos un poco de él. El Papa Gregorio I recibió de la posteridad el título de Magno y es considerado uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia en Occidente, junto a San Agustín, San Ambrosio y San Jerónimo, doctores de la Iglesia. Corríjalo, doctores de la Iglesia. Nació en Roma alrededor del año 540 y pertenecía a una familia noble senatorial. Por esto ocupó cargos de mucha importancia en la magistratura, en la justicia, y hasta fue prefecto de Roma, la ciudad eterna. Con la muerte de su padre, heredó una de las mayores fortunas de Roma. Sin embargo, Gregorio tenía puesta su confianza no en los bienes materiales, sino en los espirituales, sino en Dios, a quien buscaba con verdadero amor. Gregorio quiso ser radical en la práctica del Evangelio, que dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Gregorio usó su inmensa fortuna para construir 7 monasterios para los monjes benedictinos dedicados a la oración, a la contemplación y al trabajo, siguiendo el lema de San Benito: ora et labora, ora y trabaja, con el fin de que estos monasterios se convirtieran en faros de evangelización en diferentes lugares de Italia, invadida ahora lamentablemente por los bárbaros. Transformó su misma casa en un convento, ubicado en pleno centro de Roma. El resto lo dio a los pobres y se entregó a la vida de oración contemplativa con la disciplina de los monjes benedictinos de San Benito. Pero la providencia lo sacó de su soledad. El Papa le encargó una misión delicada: el ser su representante en la corte del emperador de Constantinopla. Allí permaneció algunos años, que le sirvieron de mucha experiencia en su relación con la hermana Iglesia Oriental. Después regresó al refugio de su monasterio, a la oración y a la disciplina. Cuando falleció el Papa Pelagio, los sacerdotes, el clero y el pueblo romano proclamaron a Gregorio como su sucesor, el sucesor del Papa Pelagio. En vano trató de ocultarse Gregorio, pues el pueblo descubrió su escondite y lo forzó a aceptar el difícil cargo: llevar la pesada cruz de Pedro. Así, el día 3 de septiembre, como mañana, día 3, en el año 590, se estableció la fecha de su ordenación. Gregorio fue el hombre correcto. El Espíritu Santo siempre ilumina a los cardenales, puesto en el momento justo en la cátedra de San Pedro para gobernar su barca. El Imperio Romano estaba en ruinas y las invasiones de los bárbaros por todas partes provocaban la formación de un nuevo tipo de sociedad convulsionada. Gregorio fue un punto de referencia importante en la historia de la Iglesia y de la misma Europa, que señala el punto de partida de una nueva época, la del tiempo de cambio, de transición del mundo antiguo romano hacia el mundo de la Edad Media, que fundiría las culturas griega y romana con las nuevas culturas germánica y eslava de Europa. Como Papa, Gregorio se relacionó con las diferentes iglesias de su época y con los poderes públicos de toda Europa.
mediante una activa correspondencia, con el objetivo de conquistar para el cristianismo a los anglosajones del norte. Envió a Inglaterra al monje San Agustín con un grupo de monjes que lograron gran éxito. Dispuso el abastecimiento de víveres en la ciudad de Roma en un momento difícil de carestía, enfermedad, pobreza y peste. Así mitigó los estragos de las invasiones de los bárbaros. Teniendo en mente la manera de incentivar el fervor de los sacerdotes del clero, escribió la regla pastoral, que puede ser leída con gran provecho hasta nuestros días. Con el objetivo de aumentar la piedad, la oración y el amor a la santidad, redactó el libro de los diálogos para el perfeccionamiento de los fieles. Fue un orador ardoroso y un escritor fecundo de comentarios sobre la Sagrada Biblia. Quedaría incompleta la fisonomía de San Gregorio, este gran papa y doctor de la Iglesia, si consideráramos únicamente su lado externo, el hombre de acción prodigiosa por Roma y la Iglesia, porque fue también un hombre de gran contemplación, de grande oración y vida espiritual. Él mismo hizo su retrato espiritual describiendo el ideal del pastor. El verdadero pastor de almas es puro en su pensamiento, irreprensible en sus obras, sabio en el silencio, útil siempre en la palabra, sabe acercarse a todos con verdadera caridad, se eleva encima de todos por la contemplación de Dios, se asocia con humildad y simplicidad con todos los que trabajan por el bien de las almas, pero se levanta con ansias de justicia contra los vicios de los pecadores. Gregorio, papa, sabio doctor de la Iglesia, pasó sus últimos años enfermo en cama, pero continuó dirigiendo así, con prudencia y lucidez, los destinos de la Iglesia. Falleció santamente en el año 604, a los 65 años de edad. San Gregorio, papa, doctor de la Iglesia, ruega por nosotros. Bien. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia sobre la Eucaristía, el sacramento de la Sagrada Comunión, en relación a los milagros de la multiplicación de los panes? ¿Tiene algo que ver con la Eucaristía? Claro. En el altar se realiza un milagro. El pan y el vino, por las palabras de Jesús que pronuncia el sacerdote, se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Allí está el Señor con su cuerpo, su sangre, su vida, su alma y su gloriosa divinidad. Y se realiza un milagro, se multiplican las santas hostias que llegan a todos los feligreses que preparados, confesados y en gracia se acercan a la Santa Comunión. Si soy pecador, no hay problema. Me arrepiento, me confieso y voy a la comunión. Y así recibimos todos el pan de Cristo, el pan del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Por eso los milagros de la multiplicación de los panes, cuando el Señor dijo la bendición, los partió y distribuyó estos panes por medio de sus discípulos para alimentar a la multitud que lo seguía, ya prefigura la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía. El signo del agua convertida en vino en Caná anuncia también ya la hora de la glorificación de Jesús y manifiesta el cumplimiento del banquete de bodas en el reino del Padre. Así Jesús, en un matrimonio, en una boda, convierte el agua en vino. Ya está prefigurando las bodas de Cristo con su iglesia, donde bebemos el vino de Cristo Jesús y pronunciamos esa preciosa oración: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame; sangre de Cristo, embriágame; agua del costado de Cristo, lávame; rostro de Cristo, ilumíname; pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme; dentro de tus llagas escóndeme; no permitas que me aparte de ti; del maligno enemigo defiéndeme; en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti.
para con tus santos y ángeles te alabe, bendiga y glorifique por los siglos de los siglos. Amén. También hay una preciosa oración de Santo Tomás de Aquino para rezar después de la comunión. Es muy bonita, se la recomiendo. Dice así: después de que uno ha recibido la comunión, ha recibido a Cristo Jesús, gracias te doy, Señor Santo, Padre omnipotente, eterno Dios, que a mí, pecador indigno, siervo tuyo, sin mérito alguno y solo por tu misericordia, te has dignado alimentarme con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te suplico que esta sagrada comunión no sea para mi alma ocasión de castigo, sino intercesión saludable de perdón y amor. Que esta sagrada comunión sea para mí armadura de fe, escudo de buena voluntad, muerte de mis vicios, destierro de todos mis carnales apetitos y aumento de caridad, de paciencia y de todas las virtudes. Sea digna defensa contra todos los enemigos del alma, mundo, demonio y carne. Que sea perfecto remedio para mi espíritu, perpetua amistad contigo, verdadero Dios, Padre y Señor mío, y ayuda para conseguir mi salvación eterna. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien. En el tema de la medicina, es importante conversarles un poco a ustedes sobre la insuficiencia renal. Hay insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. Recuerden ustedes que los riñones son esos maravillosos filtros que filtran la sangre de sus impurezas. Y tenemos que cuidar estos riñoncitos para que funcionen bien, porque si no, se comienza a elevar estos tóxicos, como la urea, como la creatinina. Comienza a aumentar la acidosis, lo que se llama la acidosis metabólica. El paciente se complica, y si no se cuida, sobre todo el azúcar y la presión. Queremos cuidar al riñón, y si es diabético, hipertenso, mantenga mejor los niveles de azúcar. Si es hipertenso, mantenga mejor los niveles de presión arterial. Se comenta también, y muchas veces lo hemos repetido hasta el cansancio, aumentar el consumo de agua. Estamos en un clima tropical y nos podemos deshidratar fácilmente. Los riñones necesitan agua para cumplir bien su trabajo, más agua. Todos deberíamos tomar por lo menos 2 litros de agua, a no ser que tenga alguna enfermedad y que el médico le disminuya un poquito el consumo de agua, ¿no? Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, si está edematoso. Pero aún así, en estos casos, ya mejorando esa congestión, a tomar los 2 litros de agua y más si fuera posible, para no caer en insuficiencia renal. Se recomienda también poca sal. Esto es importante porque la sal favorece también la formación de piedras o cálculos. La sal retiene líquido, hincha, hace trabajar más a los riñones. Entonces, principios básicos: más agua, menos sal, moderarse, por favor, en el consumo de carnes rojas y sobre todo de embutidos. Llaman esos embutidos procesados, ¿no? Qué sabrosos, pero cuidado, pues, ¿no? Disminuye el consumo al mínimo de mortadela, jamón, chancho, chorizo. Una señora me decía: ay, doctor, ¿por qué lo más sabroso usted lo prohíbe? Madre mía, porque no siempre hace bien, ¿no? No todo lo sabroso beneficia, puede perjudicar, ¿no? No se diga de las frituras en nuestro medio, ¿no? Campeones de las frituras, y comer muy condimentado, y del exceso de harinas,
y teniendo aquí suficientes frutas, verduras y agua, no aprovechamos muchos de esos preciosos alimentos. Más agua, más frutas, más verduras. Entonces, cuidado pues en caer en una enfermedad renal o nefropatía por la diabetes o por otras causas. Y si aún se está en esta enfermedad, siempre el tratamiento corresponde. Nos das, Pedro, un par de minutitos. La mayoría de los pacientes con nefropatía, enfermos del riñón, están asintomáticos, no tienen síntomas. Con frecuencia, su presencia se detecta por primera vez por datos alterados en los exámenes, en la analítica, como dicen en España. Aquí decimos el hemograma completo, doctor, dice un chequeo, un ABC. Generalmente en forma de elevación de la concentración sérica de la creatinina. Se está elevando, hay que averiguar por qué. Una alteración del análisis de orina con proteinuria, hematuria o piuria también puede indicar una nefropatía y precisa una evaluación adicional. Recordemos pues ganar la indulgencia plenaria que nos ofrece la Iglesia para empezar una vida nueva. Recordemos siempre oración, confesión, comunión, lectura de la Sagrada Escritura. Recordemos el ejemplo de los grandes santos de la Iglesia. Nuestra patria también, Narcisita de Jesús, Santa Mariana de Jesús, Santo Hermano Miguel, Beata Mercedes de Jesús y otros que ya son beatos, vienen en camino. Esta es tierra de santos, consagrada a los corazones de Jesús y María, siempre fieles. El Ecuador tendrá tiempos de paz, de seguridad, de prosperidad y buenos gobiernos y felices ciudadanos. Agradeciendo a Pedrito por la parte técnica, siempre excelente. Hasta la próxima. Dios mediante, con Jesús, José y María.